Parásito en equino. Vamos a iniciar la grabación. Cabe destacar, volver a mencionar que la doctora Durán es médico veterinario, tiene un PhD en la Universidad de Hannover, también tiene un diplomado en la Escuela Americana de Medicina Interna y un sinfín de títulos y un sinfín de experiencia que yo creo que tardaría mucho en mencionar. Así que sin hacer más demora esta introducción, damos por inicio esta nueva charla, le doy paso a Carolina y al final de esta conversación vamos a estar ahí conversando las preguntas que tengan. Las pueden ir dejando abajo en la conversación. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Constanza, y muchas gracias obviamente a Zoetis y a Carla por la organización y la invitación, y a todos ustedes que se unen y a los que se vayan uniendo más adelante o vean después la grabación. Y el tema que nos une hoy, como bien decía Constanza, era efectivamente las nuevas estrategias del manejo de parásitos. Y es un tema obviamente bien recurrente en nuestra industria equina y es un tema del cual nos tenemos que ocupar todos, no solo como veterinarios, sino también como tenedores. Y esto ha ido cambiando en los últimos años, por lo cual también tenemos que actualizarnos. Em, entonces, como decía, tengo los mismos conflictos de interés que la charla anterior. Si bien colaboro con la industria, Zoetis, CRM, Virbac y otras, no es con fines de lucro y obviamente la información que entrego es solo con objetivo de formación y ejerzo la profesión clínica de forma independiente por ahora. Entonces, aquí tengo que actualizar aquí esta charla. Vamos a ver primero un poco sobre parásitos, después los fármacos que usamos y finalmente los protocolos de control y manejo. Entonces, en relación a los parásitos en equinos, estos tienen una distribución mundial. Todo equino tiene cierta carga de parásitos, un poco como nuestra flora normal, también tenemos parásitos. Y, o sea, los equinos, generalmente bajas cargas es lo común y estas sin signología clínica. En animales adultos que ya tienen inmunidad contra estos parásitos también pueden haber altas cargas sin que haya enfermedad. Básicamente hay un equilibrio entre la cantidad de parásitos y mantener la salud. Los signos de enfermedad parasitaria son variables. La alteración del sistema gastrointestinal está asociada a los endoparásitos, ¿cierto? Y cuando hay alteraciones en piel, a los ectoparásitos. El problema principal a estas alturas es cuando hay altas cargas y el sobretratamiento que ha llevado a resistencias parasitarias. Entonces, como decíamos, se dividen en ecto y endoparásitos y por fines de tiempo nos vamos a focalizar solo en los endoparásitos y dejamos ahí pendiente la parte de piel para más adelante. Pero sí es importante mencionar que efectivamente los caballos también sufren de enfermedades ectoparasitarias, no tanto como los perros y gatos, ¿cierto? Pero sí es un problema que hay que conocer y hay que obviamente detectar y prevenir y tratar a tiempo, obviamente. Dentro de los arácnidos tenemos las sarnas y las garrapatas. Por suerte en Chile todavía no es un problema tan importante las garrapatas en caballos. Y los insectos, las moscas obviamente, que por un lado producen miasis, también pueden ser las moscas mordedoras y transportar enfermedades infecciosas, como estamos tan eh, frecuentemente hablando del problema actual de la anemia infecciosa en Chile. Y piojos, mordedores y hematófagos. Entonces, en relación al tema que vamos a ver hoy, los endoparásitos se dividen en nematodos y céstodos. Los nematodos tenemos los ascarídeos, paráscaris, y los estróngilos se subdividen en grandes y pequeños. Y dentro de los cestos, que comúnmente se conocen como tenias, tenemos la Anaplocéfala perfoliata, la manga, la magna y mamiliana. Esos se conocen como parásitos principales y también hay parásitos, hay muchos más parásitos y dependiendo del país obviamente la lista es mucho más larga.
Em, pero a nivel mundial, esos son los parásitos principales de equinos. Se suman a estos parásitos secundarios que tienen menor importancia clínica. Dependiendo del país, pueden haber algunas situaciones más frecuentes que otras y dependiendo de la región climática también, ¿cierto? Y los secundarios tenemos Dictyocaulus arnfeldi, hepático, la fasciola hepática, y los gástricos Trichostrongylus, Auronema trachea. Entonces, nos vamos a enfocar en los principales y obviamente también darle una pincelada a los secundarios. Entonces, a nivel de estómago tenemos problemas de larvas que pueden producir ulceraciones. Después ya en intestino grueso, los grandes y pequeños estróngilos. A nivel de intestino también tenemos los ascaris que hacen esta migración también hacia hígado y pulmón. Y las tenias que se encuentran principalmente en el área iliocecal. A nivel de recto tenemos los oxyrus, que también son un problema, si bien es menor, pero también están dentro de la lista de parásitos frecuentes. Entonces, en relación a los pequeños estróngilos, también considerados como parásitos estrongilidios no migratorios, es una amplia gama de parásitos de distintas especies que las agrupamos dentro de un grupo donde están los ciatostominos y los estróngilos no migratorios, donde hay distintos grupos que no es tan importante especificarlos para este nivel de uso en general de los términos. Em, la infección ocurre durante el pastoreo de los caballos al ingerir estas larvas infectantes, la L3, que luego se desarrolla hacia el estadio adulto de la mucosa intestinal para pasar al lumen, donde ahí en el lumen llega hasta el estadio adulto donde produce los huevos que se liberan y que cierra el ciclo, ¿ya? Entonces, como decía, los huevos se eliminan, pasamos a los estadios larvales 1, 2 y 3, que es el infectante. El caballo se come este infectante con el pasto, obviamente, y ahí esta larva entra, en estómago se libera, después en intestino se va aquí, como vemos en la imagen de abajo. L3 llega, en la mucosa se convierte, pasa de L3 a L4, donde se va al lumen, donde llega al estadio adulto, donde nuevamente produce los huevos. Estos pequeños estrógenos son menos patógenos, pero altas cargas pueden producir problemas, diarreas, baja de peso. Tiene una distribución mundial, amplio rango etario de animales que se afectan por estos parásitos. El periodo de prepatencia, básicamente hasta que se cierra este ciclo, desde que se infecta hasta que produce los huevos, es de alrededor de 6 a 8 semanas, pero obviamente puede ser mucho más por el estadio de hipobiosis, donde se van las larvas a la mucosa, se quedan ahí en un estadio em, eh, estado dormido, digamos, que es esta hipobiosis, hasta que por situaciones ambientales se reactivan y se vuelven al lumen. O sea, ambientales y luminales, intraluminales. Los programas de tratamiento y control de parásitos en general están basados en conteo de huevos, principalmente de estos pequeños estróngilos, que son el problema principal. Entonces, el problema adicional es cuando tenemos esta fase de la mucosa que se es alargada con el estadio de hipobiosis, donde tengo este enquistamiento de la larva y por situaciones individuales y ambientales se produce esta emergencia de todas estas larvas simultáneamente y se genera. Puede ser en forma paulatina, pero también el problema principal es cuando hay una migración masiva al lumen intestinal que produce una inflamación severa, hemorragia y edema y signología clínica de enfermedad. En general, los caballos más afectados por esta parasitosis son caballos jóvenes, menores de 6 años. Causa clínicamente, si hay problemas clínicos asociados, diarrea aguda y persistente.
larvas del lumen y adultos en el lumen intestinal en general son poco patogénicos. La mayoría de las veces los caballos van a ser asintomáticos, em, pero sí hay un link en diarreas recurrentes y cólicos intermitentes con posibles parasitosis por pequeños estrongilios. El diagnóstico es importante saber, conocer el tiempo en que se demoran en salir los huevos, o sea, una vez que el animal entra a pastoreo y se hace el conteo de huevos, hay que pensar que al menos tengo que tomar esa muestra 6 a 8 semanas después, esperando que haya obviamente huevos en esas fecas. Esos huevos son ovalados, tienen una cubierta fina que miden alrededor de 80 a 100 micrómetros. Em, y bueno, en estadio adulto son estos gusanitos rojitos chiquititos que seguramente la mayoría de ustedes ya los ha visto. Em, el diagnóstico y tratamiento, los métodos cuantitativos y cualitativos, ¿cierto? Generalmente nos basamos en el conteo de huevos con McMaster o Miniflotac. Hay una pobre relación entre el conteo de huevos de parásitos, eso es importante, y la carga parasitaria. O sea, pueden haber muchos huevos y puede haber una carga normal o aumentada, pero también pueden haber muy pocos huevos y puede haber mucha carga parasitaria. Entonces, no hay un link directo entre el número de parásitos de los huevos que yo detecto en fecas. La diferenciación entre los pequeños y grandes estrógenos no es posible a través de estos huevos. Hay que llegar hasta el estadio infectante, esta larva 3, por lo cual en esas situaciones, para diferenciar entre ambos, o sea, hay técnicas de secuenciación, pero lo regular es hacer un coprocultivo. Y después recordar obviamente el periodo de prepatencia y que efectivamente pueden haber muchos parásitos, pero puede ser que no haya huevos, ya sea porque hay hipobiosis con estas larvas inquisteadas o porque los parásitos justo no están produciendo huevos o estamos en la fase en donde todavía no llegamos al estadio adulto. El tratamiento y control debe ser adecuado y temprano, lo vamos a ver un poco más detalle después al final, pero en general los potrillos necesitan recibir un tratamiento cada 3 meses y eso también se perpetúa después hacia los caballos jóvenes menores de 1 año. Em, los adultos, caballos adultos sobre los 5 años en general, 4 o 5 años, ya tienen esta inmunidad contra los parásitos y viven en equilibrio con su carga, sin clínica. Entonces, en esos casos, los tratamientos indicados son 2 veces al año. Em, y puede ser menos si hacemos conteos y manejos adecuados del medio ambiente y el resto de los animales. Entonces, en relación a la enfermedad parasitaria, esta ciatostuminosis larvaria, el tratamiento es clínico, o sea, según la clínica hay que tratar, obviamente, hay que tratar la inflamación masiva que hay, terapias quelantes de toxinas luminales y la hidratación del paciente, porque obviamente hay diarrea, y, hidratación y balance electrolítico, ácido base. Y después se trata obviamente el caso en particular, generalmente son algunos solamente que muestran esa simbología o un caso, pero implica que si uno tiene este problema, el resto del grupo también tiene una alta carga y hay que tratarlos. Y la prevención es obviamente el manejo del grupo y del plantel, tratar una vez al año estas larvas enquistadas a potrillos de caballos jóvenes, esto hasta los 4 años. Y importante tratar al final de la temporada de pastoreo eh, para poder evitar esta hipobiosis de las larvas. En relación a los grandes estróngilos, o también conocidos como migratorios, Strongylos vulgaris, Edentatus y Equinus, son clínicamente muy importantes o patogénicos. Las larvas migran antes de alcanzar la fase adulta en el intestino grueso, entonces según el tipo van a tener distinta migración. El más terrible de todos, o el parásito letal de caballos, se conocía como el Strongylos vulgaris, arteria mesentérica anterior y ramas cercanas a la arteria mesentérica es donde migra y produce este cólico con tromboembólico. Se demora alrededor de 6 a 7 meses en llegar a su estadio adulto en lumen.
El Strongylo dentatus migra también hacia hígado, tejido conjuntivo subperitoneal. em, y ahí también, pero se demora un poquito más que o el doble básicamente que el vulgaris. Y el equinus migra a través de hígado, páncreas y región renal, y su prepatencia es de 9 meses. Entonces, básicamente, lo que tenemos en esos caballos es similar, ¿cierto? Salen los huevos, pasamos los estadios larvarios hasta el infectante, el caballo come estos parásitos que van hacia el intestino, desde donde migran por vía sanguínea hacia la arteria mesentérica anterior. Aquí tenemos la imagen de la derecha, donde la larva 3 entra. Después tenemos la migración de la L4 a través de los vasos sanguíneos, donde se alimentan de sangre y proteína. Y en esas migraciones producen los trombos y émbolos, que finalmente pueden producir estos cólicos y hipoxia de las estructuras. Y bueno, y finalmente se devuelven y llegan al estadio adulto a nivel luminal, donde producen nuevamente los huevos. Entonces, Strongylos vulgaris es el parásito letal que produce este cólico tromboembólico y históricamente produjo mucha muerte de caballo antes de que aparecieran las lactonas macrocíclicas. La sinología va a ser variable dependiendo de dónde se ubiquen los parásitos y en qué cantidades. Aquí tenemos una imagen de la unión de la aorta mesentérica craneal, donde tenemos hartos parásitos L4 y preadultos. Em, Aquí el cólico, o sea, el émbolo que se produjo, que se encuentra quirúrgicamente. Aquí otra foto post-mortem. Entonces el cólico generalmente es recurrente, con fiebre y peritonitis. Muchas veces no hacen cólico hasta solo mostrar signos de peritonitis cuando ya hay muerte de tejido. Y algunos caballos simplemente aparecen muertos. Estos gusanos adultos son bastante grandes, se ubican principalmente en ciego y colon y hacen esa migración como ya mencionamos. El diagnóstico, obviamente los huevos no se diferencian, pero como habíamos dicho, necesitamos hacer el coprocultivo y diferenciar ahí las L3 entre los pequeños y los grandes estrángilos. Históricamente la quimioterapia metafiláctica, o sea, básicamente el tratamiento con las lactonas macrocíclicas, ha hecho que problemas por estrángilos vulgaris hayan sido poco frecuentes, pero con el avance de terapias selectivas y menos frecuentes para reducir las resistencias, ha hecho que en algunos países europeos existan ya aumento de casos por Strongylos vulgaris, por lo cual es importante tenerlo dentro de la problemática y considerar que hay que mantenerlos controlados aún con el tratamiento de lactonas macrocíclicas. Los ascaris son estos paráscaris que es el equorum y el univalens, que no se pueden diferenciar macroscópicamente. Entonces, y históricamente era más el equorum, ahora dependiendo de dónde estemos, el que más se ha encontrado es el univalens, pero da un poco lo mismo porque la clínica y el comportamiento es muy similar, por eso se habla ahora de paráscaris especies. Em, Son estos gusanos adultos redondos que son bien largos. Es un parásito bien prolífico y produce muchos huevos. Em, y esos huevos además son muy resistentes en el medio ambiente. Tienen una pared muy gruesa, entonces se hace difícil controlar la carga parasitaria de las praderas. Entonces esta L3 tiene una sobrevida en el medio ambiente muy larga y hace que obviamente se acumule en los potreros. Los caballos, los animales más susceptibles son potrillos, sobre todo menos de un año de edad, pero también los caballos jóvenes. La inmunidad anti-paráscaris se empieza a desarrollar o debiese estar más o menos establecida al año de edad, pero el problema empieza a disminuir ya superando los 6 a 8 meses de edad en potrillos. Los adultos en general son poco susceptibles a problemas, a enfermedad por estos parásitos, pero son muy buenos repartidores de huevos, ¿ya? Entonces, la prevalencia es variable, pero en general hay algunos lugares donde es bastante alta.
También hay resistencias en aumento a nivel mundial, principalmente a la ivermectina y al pirantel. Entonces, similar a los otros ciclos, el caballo o el potrillo, animal caballo joven, se consume este huevo, luego eclosiona a nivel estomacal y después se produce una migración desde intestino a, aquí donde está, migra hacia hígado, corazón, pulmón. En general, esas migraciones tienden a no producir sintomatología. Generalmente no hay sintomatología por migración hepática. Puede haber tos asociada a migración pulmonar. Y una vez que llega a los bronquiolos, bronquios, vías aéreas, llega hasta la laringe y ahí el caballo lo deglute y vuelve nuevamente a intestino donde alcanza el estadio adulto y se botan estos huevitos redondos. El periodo de preparencia es de 10 a 16 semanas. Desde intestino a laringe se demora alrededor de 3 semanas, pero después, desde laringe hasta alcanzar el estado adulto en el lumen intestinal, al menos 10 semanas más. Entonces, por eso hay el rango de la preparencia. Son estos gusanos redondos que asumo que han visto alguna vez, es bastante impactante y también triste cuando ven a pacientes así. Em, Puede llevar, obviamente, es una obstrucción mecánica del lumen intestinal finalmente y pueden haber veces donde hay altas cargas que la muerte de estos parásitos producen también la signología. Entonces los signos clínicos pueden ser diarrea, tos por esa migración, pueden ser estos potrillos que tienen el pelaje feo, son medio panzones, tienen pérdida de peso o pobre ganancia generalmente, decaídos. Y bueno, y la versión severa por alta carga es el cólico obstructivo. eh, y el diagnóstico para evaluar la carga es el conteo de huevos, pero el diagnóstico del cuadro clínico por enfermedad parasitaria es por clínica y imaginología. Lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. En relación al tratamiento, es obviamente la desparasitación. Si tienen un cuadro clínico por paráscaris, significa que el individuo obviamente está enfermo, pero significa que el grupo también tiene alta carga y hay un problema a nivel de plantel, por lo cual hay que también evaluar el grupo y tratarlo. Es importante que los potrillos se empiece temprano el tratamiento. Obviamente se exponen a los huevos desde la vida temprana, pero considerando la prevatencia, hay que empezar ya a tratar a los dos meses, aproximadamente cada 3 meses hasta el año de edad. Fenbendazol anda bien para los paráscaris. La dosis normal, o sea, la dosis es de 5 a 10. Para paráscaris se indica de 10 miligramos por kilo, dosis baja en general cuando se piensa que hay mucha carga para evitar matar muchos parásitos de una vez y que estos produzcan la obstrucción. El otro riesgo es que, aparte de la obstrucción, es que hayan muchos parásitos muertos y esos produzcan toxemia, por eso el uso de fármacos antiparasitarios neurotóxicos como las lactonas macrocíclicas puede ser un problema con altas cargas porque se produce una toxemia por esa muerte de esos parásitos, muerte masiva, que es bastante difícil de manejar. Además, bueno, tampoco es un fármaco muy indicado para el tratamiento de los paráscaris porque en general ya hay reportada mucha resistencia. Entonces es importante además de tratar y tratar regularmente para prevenir la enfermedad es chequear la sensibilidad de los a los antiparasitarios por parte del paráscaris. El conteo de huevos de parásitos posterior al tratamiento, the Fecal Egg Reduction Test, que lo vamos a hablar un rato más, sobre todo con las lactonas macrocíclicas donde ya hay reportada resistencia. Y además de obviamente tratar y prevenir, es hacer el manejo ambiental, eliminar frecuentemente las heces, bajar la carga ambiental de huevos parasitarios, limpieza de infección y otros que vamos a también tocar más adelante.
Y finalmente las tenias dentro del grupo de los parásitos importantes o principales en caballos. Tenemos Anaplocephala perfoliata, que es la más comúnmente asociada a problemas. También la magna, sobre todo más en Europa. Y el Anaplocepheloides mamilana, que también está reportado como una tenia que afecta al caballo, pero en general en menor medida. La infección se produce de los animales en la segunda mitad de la temporada de pastoreo. Es una prevalencia variable. Hay algunos lugares donde hay muchas cargas. Por ejemplo, el sur de Chile hay hartos problemas de tenías. Están las condiciones ambientales dadas, humedad sin congelamiento. Eh, es un ciclo de vida indirecto donde los ácaros orbitados se comen los huevos y en esos ácaros se produce este cisticercoide que después el caballo se come el ácaro y ahí se cierra, se continúa el ciclo. El periodo de prepotencia es alrededor de 6 a 10 semanas, 4 meses, sí, aprox, ¿cierto? Entonces, como decíamos, el caballo se come el pasto con los ácaros que contienen este cisticercoides de las tenias. Y esta ingresa en el intestino, después finalmente se alcanza el estadio adulto, que liberan estos huevos y bueno, después son consumidos por estos ácaros y ahí se cierra el ciclo. Y aquí tenemos la típica tenia, la foto de la tenia, como las tenias tienen esta boca que se pega o se succiona a la mucosa y por esa alta cantidad de tenias en la mucosa que le gusta ubicarse en el área iliocecal, pueden producir obstrucciones, inflamación y asociado a eso también intussuscepciones. La ubicación, como decía, se ubican principalmente esta válvula iliocecal. Los signos son bien variables. Baja de peso, puede ser que no estén menos brillo del pelaje. Cólicos es por un exceso de parásitos en la ubicación ya mencionada y en algunos casos también puede producir diarrea con inflamación de las mucosas, ¿cierto? El diagnóstico es difícil, muy difícil de las tenias, porque no producen huevos constantemente, entonces la flotación es poco sensible por esta liberación intermitente de huevos. Se ha hecho, o sea, hay algunas formas de mejorar esta recuperación de huevos en el diagnóstico con una combinación de flotación y sedimentación de mayores cantidades de heces y hacer colección de grupos o análisis secuenciado para poder detectar estos huevos. Adicionalmente, sobre todo en Europa, en UK, hay tests de anticuerpos que en general, o sea, se miden los anticuerpos anti-tenias y un resultado positivo indica que hay exposición y hay una cierta relación entre más anticuerpos, más parásitos, pero también es bien difícil de analizar. Es importante ayuda bastante el test para saber que los caballos están expuestos y que hay un problema, pero lamentablemente no lo tenemos disponible en Chile o Latinoamérica. El tratamiento, básicamente antiparasitarios, estocidas, que ahí tenemos estos dos, praziquantel y pirantel, al menos un tratamiento al año. eh, en, Al final del otoño, en invierno, o sea, una vez que ya se termina la temporada de exposición. Em, si hay alta carga o problemas asociados a las tenias, por ejemplo, hay un caballo que se muere por cólico que estaba lleno de tenias, se puede o está indicado adicionar otro tratamiento en verano, además del manejo ambiental, reducir las cargas de, de ácaros infectados. Y después otros parásitos, ya los secundarios, que tienen un rol menor, pero también hay que considerarlo. Tenemos Oxyuris, que el parásito adulto vive en el colon dorsal y descendente, perdón, y desde ahí produce huevos que se fijan a través de esta sustancia cementante en el área perianal, que son visibles. A veces también vemos parásitos colgando ahí de la salida
del ano. El periodo de prepotencia es de 2 meses y medio a 5 meses. Los signos clínicos son prurito, picazón del área perianal y la base de la cola. En general no produce problemas clínicos importantes, pero sí es un signo de que si tengo estos parásitos, el caballo también probablemente tiene otro tipo de parásitos que sí tienen una importancia clínica mayor. Em, el diagnóstico no me sirve el conteo de huevos en heces, sí por este test del Scotch, o ver obviamente los gusanos o los parásitos. El tratamiento es, en general, son bastante sensibles a la mayoría de los planes antiparasitarios, así que en general, si tratamos los pequeños estróngilos y las tenias, en el PAC también vamos a cubrir este parásito. El Strongyloides westbury es un problema menor, pero sí hay que considerarlo en potrillos. Hay una transmisión lactogénica de los huevos y percutánea, pero es raro. El periodo de prepotencia es corto, o sea, en el primer mes de vida en general podría generar problemas en el potrillo. Em, la inmunidad se genera ya a los 4 o 6 meses, o sea, es un problema, si hay problemas de potrillos bien jóvenes. La mayoría de los potrillos son asintomáticos, o sea, tienen el parásito sin problemas, pero algunos van a tener diarrea. Em, en general es de baja morbilidad y mortalidad y el tratamiento es bastante efectivo. En situaciones donde sí hay problemas, se tratan a las yeguas antes del parto y si se diagnostica un potrillo con problemas, obviamente tratar el potrillo. Em, los gasterófilos intestinales y nasales tienen una prevalencia bastante alta, una prepotencia de 8 a 12 meses, bastante larga. Hemos visto los huevitos, ¿cierto?, de estos gasterófilos en caballos. Generalmente los nasalis están estos huevitos, estos puntitos blancos pegados al pelaje. No es barro, o sea, si uno se fija y uno trata de sacarlos, están muy pegados bajo la mandíbula y después las larvas están en el duodeno y el intestinales en las extremidades anteriores y después tenemos estas larvas, los gasterófilos que vemos en las gastroscopías de caballos, ¿cierto? Em, el problema se genera en general cuando hay muchas cargas, una alta carga de parásitos, donde estos parásitos producen ulceración a nivel gástrico, incluso a veces bloqueo obstructivo si hay demasiados. Pero ven aquí cómo se generan estas ulceraciones que finalmente producen inflamación eh, y problemas asociados a esto. Bueno, hay que controlar las moscas para que no anden repartiendo los huevos, pero en general también el uso de la ivermectina a fines de otoño e inicio de invierno ayuda a eliminar estas larvas. Las miasis estomacales por Abronema muscae microstoma o Yastadrachia megastoma también es un problema, pero también es cuando se depositan estas larvas en heridas y son problemas en general de verano, fin del verano, que se complican bastante. Que la miasis cutánea sobre todo depende mucho de la temporada, pero es un problema que es difícil de, de solucionar, por eso lo mejor es prevenirlo. Y el Dixocaulus anfeldi es un problema menor o dependiendo del tipo de producción. Es importante considerarlo cuando tenemos burros, que son portadores, tienen altas cargas de estos parásitos y si viven con caballos pueden obviamente proveer al caballo de este parásito que les puede producir problemas. Es similar a los estróngilos, entra, se ingiere y después migra por los pulmones y después pasa lo mismo que se tragan los parásitos y llega al estado adulto del intestino donde produce estas larvas infectantes. Signos clínicos asintomáticos, también el problema son estos signos respiratorios por la migración. Eh, puede llevar a distrés respiratorio hasta neumonias. La mayoría de los caballos sí tienen signos más leves como pérdida de peso y infecciones secundarias por esa migración con infección bacteriana secundaria. El tratamiento es la ivermectina y ver obviamente quién es el que está proveyendo de este parásito a los caballos.
Entonces, los hallazgos clínicos comunes de enfermedad, como decíamos, no siempre que haya un parásito implica que haya enfermedad, pero la gran mayoría de los caballos va a tener cierta carga y van a ser asintomáticos, pero en situaciones donde hay problemas, vamos a tener dentro de la gama de signología, bajo crecimiento, pérdida de peso, esto que son medio panzones, ¿cierto? El pelagio opaco, que se raspa la gola, diarrea, tos, cólico, ¿cierto? Y después por edades, en general va variando. Desde las 2 a 3 semanas de edad pueden haber problemas asociados a Cryptosporidium, que no lo habíamos hablado, pero es un tema muy, muy específico. Eh, a las 6 semanas el Strongyloid baby y a las 2 a 3 meses ya empieza el problema con los paráscaris y eso es importante considerarlo obviamente para después el tratamiento y prevención. Ya cuando superamos los 6 meses de edad empieza paráscaris a tener todavía un problema, pero lentamente empieza a ser menos, ganan mayor posicionamiento los estróngilos y empiezan también a ser un problema las tenias. Después ya animales juveniles entre los 1 a 4 años, puede todavía paráscaris ser un problema. En general, ya sobre el año de edad tenemos inmunidad. Los estróngilos son el problema principal con las tenias y ya los oxyuris también podrían ser un problema. Y en los adultos, los que ya mencionamos, los pequeños estróngilos, las tenias y los oxyurus, y en situaciones específicas también los grandes estróngilos si hay pobre manejo. Entonces, en relación al diagnóstico en general, es importante recordar que cuando hablamos de conteo de huevos, la existencia de huevos no está directamente asociada a enfermedad y más huevos no implican que haya enfermedad. Entonces, en realidad es incorrecto usar el conteo de huevos como diagnóstico de enfermedad en caballos. Simplemente dice que hay parásitos adultos produciendo huevos en ese minuto. Y en general, más parásitos, más huevos, pero que hayan pocos huevos no significa que no haya alta carga. Em, en general, cuando tenemos enfermedad, tenemos que diagnosticar con signología clínica, más procedimientos diagnósticos. La ciatostominosis larval, ahí tenemos caballos que tienen diarrea, pérdida de peso, deshidratación, edema ventral y volvuminemia, em, neutrofilia por esta inflamación, engrosamiento de paredes intestinales a través de la ultrasonografía. Cuando hay obstrucción por paráscaris o estas ascaris, tenemos generalmente potrillos menores a 2 años con cólico por obstrucción luminal, ¿cierto? Y los cólicos por tenias, vamos a tener un animal adulto generalmente que tiene una impactación iliocecal o intussuscepción. También puede ser un potrillo, obviamente, entre 6 meses a 1 año, que también podría tener la misma simbología por exceso de tenia y alta carga. El examen coprológico se usa principalmente para la elección de huevos, pero como habíamos dicho, recordar que el coprocultivo es para diferenciar entre grandes y pequeños estrógelos, no se hace a través de los huevos. Y en algunas situaciones también podemos usar la serología para evaluar la inmunidad y la exposición a los parásitos. Entonces, con esto quería preguntarles cómo tratan y controlan los parásitos en sus planteles. O si son estudiantes, qué es lo que recuerdan que vieron en parasitología de qué tienen que hacer en relación al tratamiento. Tienen que meterse a menti.com y aquí dice Join At y ahí poner el número. Uy, y ahora no sé cómo sacar esto. Pueden leer el código QR o el número que sale aquí arriba a la derecha. Y la primera opción es que administran el mismo antiparasitario regularmente o administran antiparasitarios distintos regularmente. La tercera opción es trato según riesgo de carga parasitaria. Tengo un plan de manejo ambiental. Y la cuarta opción es administro antiparasitarios diferentes regularmente y aplico manejo ambiental. Entonces, para ver eso, vamos a dejar de compartir aquí. ¿Ya se están metiendo a Menti o no? ¿Alguien? Sí, ya respondió. Ah, ya. Qué pro. Vamos a ver. Este.
Oh, qué rápido. Ya. Entonces, está ganando la opción 7 que tratan sobre un riesgo y carga parasitaria y tienen un manejo de control ambiental. Cierto, también en la segunda opción es que administran antiparasitarios diferentes regularmente y aplican manejo ambiental. Un bajo número, o sea, una persona indica que administra el mismo antiparasitario regularmente y otro que administra antiparasitarios distintos. Está, está peleada la cosa. No, está bastante cargada hacia un lado, ¿cierto? Vamos a dejar este y vamos a compartir de nuevo la presentación para pasarnos a la segunda parte de la charla, que es efectivamente los fármacos antiparasitarios y las resistencias. Y ahí venía la pregunta de qué hacemos en relación a estos parásitos, si los trato regularmente con fármacos rotatorios, como históricamente se ha hecho, o si trato lo que hay y según el efecto de estos antiparasitarios y según riesgo, además del manejo ambiental, es importante ajustar según lo que hay por el problema de la resistencia a nivel mundial. Entonces, los tipos de tratamientos disponibles son reducidos, no se han generado nuevos antiparasitarios para el uso en equinos desde los 90 que se trajeron al mercado. Las familias son las mismas y los fármacos prácticamente los mismos. Se adicionó obviamente desde la ivermectina, después apareció la moxidectina, pero básicamente también es una lactona macrocíclica. Hay un uso indiscriminado de antiparasitarios. En algún minuto se usaban antiparasitarios regularmente y se iba cambiando el fármaco, lo cual hacía que se expusieran los parásitos a todas las opciones y se empezaran a ser resistentes y que eso después se transmitía obviamente entre animales. Y se cambió ese switch y hoy en día tenemos que ver los parásitos como efectivamente bacterias. Yo el 2008 creo que en Estados Unidos fue la primera charla que escuché sobre el manejo de parásitos como bacterias y fue así como, oh, wow, esto está cambiando. Y me hizo mucho sentido y es lamentable que todavía no esté esto aterrizando en la práctica diaria. Porque efectivamente hay un aumento mundial de resistencias, particularmente en los pequeños estróngilos, pero también en Paráscaris y también se está pasando ya a los parásitos menos importantes como Ixurus y otras especies. Entonces, tratar a todos y con todo efectivamente no sirve. Históricamente tratábamos frecuente y rotando fármacos, pero el objetivo es finalmente tratar lo que hay con lo más simple o el fármaco de la familia que es el más básico, digamos, y dejar los más avanzados y los más potentes para reservas, donde situaciones donde efectivamente hay que tratar, similar a lo que conocemos de los antibióticos, ¿cierto? Entonces, en relación a los fármacos, tenemos muchos nombres comerciales y estos van cambiando, pero es importante conocer, obviamente, las familias de parásitos, esas de antiparasitarios, perdón. Em, los benzimidazoles, ahí está el fenbendazol que tenemos para equinos, las pirimidinas, el pirantel, las lactonas macrocíclicas, la ivermectina y la moxidectina y los derivados de la piracino isoquinolina, leína, perdón, el praziquantel. Y ahí se administran en equinos por vía oral. El fenbendazol tiene un efecto, en teoría, sobre Paráscaris, Candida estrongylos, Oxyurus y pequeños estrongylos, los adultos, no para los estadios larvarios, es importante eso, para evaluar cuándo se tiene que tratar, ¿cierto? Y es el tratamiento que se usa en podridos jóvenes, menores de 6 meses, donde obviamente no podemos usar lactonas macrocíclicas. El pirantel destruye las conexiones neuromusculares de los parásitos, es para Ascaris quorum o para especies, también grandes estróngilos, oxurus y pequeños estróngilos,
pero efectos variables dependiendo de la sensibilidad. También las tenias, pero cuando se usa Pirantel para el tratamiento de tenias se usa la dosis doble. Em, y también el efecto es para los parásitos no enquistados, o sea, los luminales, y también tiene su uso ahí en potrillos jóvenes em, antes de los 5 o 6 meses de edad. La ivermectina, la primera lactona macrocíclica que usamos masivamente en caballos, en general sirve para todos los parásitos, pero para los adultos, los parásitos adultos, no las larvas enquistadas. Y la moxidectina, que es la, entre comillas, lactona macrocíclica de última generación, también para todos los parásitos adultos o larvas y también las enquistadas. Entonces, este es como lo pro de la moxidectina, pero el problema es que se ha ido usando tanto que también tenemos resistencias. Entonces hay que tener cuidado con caballos equinos que pesen menos de 200 kilos y no usar en potrillos menores a 4 o 6 meses y también no tratar de no usar en razas mini porque puede producir inflamación a nivel central. Y el praziquantel produce una incoordinación neuromuscular y la expulsión de estos parásitos es el tratamiento que está indicado para tenias. Generalmente viene, en algunos lugares viene el praziquantel solo, pero en general, en la mayoría de las veces viene acompañado de una lactona macrocíclica. Y son esos productos que se llaman Gold Plus Max, que es la adición de ese praziquantel a la lactona. Perdón. Entonces, en relación a las resistencias parasitarias, un problema importante son los pequeños estrángilos. Si bien es un problema importante en equinos, no estamos al nivel de los pequeños rumiantes, pero sí un problema que se afecta a nivel mundial. En los lugares donde se ha reportado, principalmente en Norteamérica, en Sudamérica, en Brasil, hay muchos estudios, en Chile también un poco, pero pocas publicaciones. Y obviamente en Australia también hay mucho y Europa. En el sur de Chile también tenemos harta evidencia de que hay resistencias. La doctora Muñoz ahí en la UACH ha participado en hartos estudios. El último que trabajé con ella fue el que hicimos con Romina, una tesista, donde efectivamente teníamos resistencias de la ivermectina y la moxidectina con una eficiencia del tratamiento o eficacia más bien de alrededor del 90%, que es menos de lo indicado, donde sabemos que la moxidectina es alrededor del 100%. Y entonces es importante recalcar que tenemos resistencia en pequeños estróngilos a benzimidazoles y pirimidinas y hay un aumento de la resistencia de las lactotomas macrocíclicas. Los ascaris tienen una resistencia a nivel mundial contra las lactonas macrocíclicas e incluso en Suecia ya hay reportes sobre resistencia a benzimidazoles y pirimidinas, que son los tratamientos que usamos regularmente. Y otros parásitos ya tenemos resistencia en algunos estudios a lactonas macrocíclicas, como el Oxyurus, y en Estados Unidos se ha reportado resistencia de Anaplocephala perfoliata a praziquantel y a pamadato de Pirantel. Así que la situación está compleja. En grandes estróngilos, por suerte, no hay evidencia de resistencia hasta ahora y en general los tratamientos bianuales son suficientes para tratar a los grandes estróngilos y controlar el problema asociado a enfermedad por esta carga. La AEP tiene una guía para el control de parásitos internos que está muy buena, se los recomiendo. Y ahí efectivamente, según clase de antiparasitario, también hacen el resumen de cuáles son las evidencias que hay con las resistencias, pero básicamente todos ya con información, evidencia suficiente. Y después, según la familia de los antiparasitarios y lo que dice la industria contra qué funciona, pero a pesar de que indican que tiene principios activos que sirven para el tratamiento de pequeños estróngilos, ascaris, tenias, eh,
muchas veces ya hay resistencia en de no sabemos si efectivamente sirve la administración de este fármaco. Y con las lactonas macrocíclicas, por suerte todavía tenemos un poco de espacio, pero queda poco. Ya el 2022 Nielsen publicó que los tiempos de reaparición de huevos en heces son cada vez más cortos, que se discute todavía si hay una directa relación con el inicio de una resistencia, pero efectivamente la reaparición en menos tiempo post tratamiento implica que es sugerente que haya un inicio de resistencia. Entonces, en los 90 se demoraban los parásitos post tratamiento 8 a 10 semanas en reaparecer estos huevos en heces y ya ahora nos pasamos a la mitad de ese tiempo, 4 a 5 semanas, lo que obviamente hay que considerar como algo preocupante. Entonces, los factores de riesgo que hacen que tengamos estas resistencias es el uso frecuente e indiscriminado de estos antihelmínticos o antiparasitarios, pero también la subdosificación. Entonces, no en todas partes tenemos una pesa tan pro para tener el peso preciso de nuestros caballos, es algo más típico a nivel hospitalario. Por lo cual, generalmente tenemos que estimarlo, hacerlo al ojo o con mediciones. Lo ideal es hacerlo con mediciones y usar esta fórmula. Hay una que está ajustada para el caballo chileno, después también otras razas, pero en general, si usan la wincha de peso, van a andar bien, pero importante que estimen según el peso estimado, a eso le sumen 20 a 30% más y según ese peso calculen la dosis, o sea, darle un poquito más porque generalmente se tiende a la subestimación para esa dosificación. Y como no queremos subdosificar porque eso aumenta el riesgo, es importante considerarlo. Entonces, en relación a qué podemos hacer para el control de estos parásitos, hay muchas publicaciones, pero ahora esta última es de este año, donde se analiza, Nielsen es uno de los dioses ahí de la investigación parasitaria equina a nivel mundial, em, que está en University of Kentucky. Hicieron con un grupo de parasitólogos a nivel mundial una revisión de todas las indicaciones que hay a nivel de distintos países y efectivamente hay un consenso. El objetivo finalmente era de todos de estas indicaciones a nivel mundial es reducir y minimizar los riesgos de la enfermedad parasitaria. Entonces, nunca el objetivo va a ser eliminar todos los parásitos porque primero no es posible y segundo no es deseable. Es un poco como la flora, queremos tener las buenas bacterias, ¿cierto? Queremos tener ahí un balance, un equilibrio. Pero también el segundo punto es controlar el desarrollo de la resistencia antimicrobiana, resistencia antiparasitarias. También antibacterianas, pero hoy día estamos hablando de parásitos. Entonces, el enfoque tiene que ser basado en la vigilancia para el control de parásitos. Tenemos que abandonar estas estrategias preventivas más tradicionales donde administrábamos frecuentemente antiparasitarios y rotábamos constantemente la familia que usábamos o el tipo de producto. Tenemos que monitorear regularmente las cargas que tienen y los tipos de parásitos que tenemos presentes y testear rutinariamente también la eficacia del antiparasitario que estemos usando con este test de la reducción de huevos post-tratamiento, este Fecal Egg Reduction Test. Y bueno, hay distintas guías, no tenemos la versión chilena, pero eh, la Unión Europea con su grupo de tratamientos antiparasitarios, o sea, prevención de parásitos en equinos y animales de compañía, tienen esta versión en español, pero también la de la AEP una muy buena guía. Y bueno, UK y Nielsen también tienen ahí un gran aporte. Nielsen es el que participó principalmente en la AEP. Entonces, en Inglaterra también tienen un programa que se llama Protect Me Too, que está asociado a el manejo consciente de parásitos y de bacterias, pero la línea parasitaria
Tiene que haber una política a nivel de clínica veterinaria y de veterinario de cómo ver este problema de parásitos y tratarlo en forma conjunta. Hay que evaluar los riesgos y con eso buscar también otros métodos de control que no sean solo el antihelmíntico, tratar los que son animales que eliminan muchos huevos, considerar el impacto ambiental también de lo que hacemos con nuestros caballos y los fármacos que administramos, chequear la eficacia de los fármacos que estamos administrando con este conteo post-tratamiento, testear también paratenias, monitorear el grupo de animales, no solo los individuos, educar a la comunidad y obviamente proteger frente a la resistencia de antihelmínticos y también de antibióticos. Entonces, por eso es tan importante que también tengamos el control ambiental, remover los crotines diariamente, ideal 2 veces por semana dentro de lo posible, y si no, alimentar en comederos. La rotación de praderas, o si es posible mezclar con rumiantes, ir rodando las praderas y ir pasando las ovejas antes de los caballos, y así estos se van comiendo los huevos de caballos. El abonar las praderas con crotines de caballos, obviamente aumenta el riesgo de infección con paráscaris, como hablábamos de estos huevos que son muy resistentes, pero ayuda a compostar efectivamente las camas y las botas. Y ahí con el calor se mueren estos huevos. El arado profundo de los potreros, las praderas, favorece a la reducción de las fases larvarias y los ácaros intermediarios. Es una medida que ayuda a bajar la carga de estas praderas. Limpiar y desinfectar las pesebreras al menos una vez al año de forma profunda. En el mundo ideal debiese ser obviamente más frecuente, pero dependiendo obviamente de las instalaciones no es algo que se haga rutinariamente, y cuando se habla de limpieza y desinfección profunda tiene que ser sacar todo el material orgánico, aplicar vapor a presión y después obviamente también desinfectar. Y ambientes húmedos favorecen la sobrevida de las fases de vida libre de los parásitos, entonces estas temporadas secas o secar, no permitir la acumulación de humedad ayuda, pero obviamente dentro de la factibilidad del lugar donde estemos. Reducir la masa animal, el número de animales que tenemos por potrero también es importante, y cuarentenar a los caballos que entran. Una vez que entran, tratarlos y controlar esta respuesta al tratamiento con conteo de huevos. O sea, entran, se contean los huevos, se cuentan los huevos. Trato, espero 5 días, cuento de nuevo. Si tengo un tratamiento eficiente de esos huevos y no hay eliminación de huevos en una semana, 5 a 7 días, recién ingreso el caballo al resto de mi plantel para no contaminar innecesariamente. Entonces, los principios del control es a 2 niveles. Entonces, tratar con antihelmínticos de base para todos los caballos, y después tratar basados en la evidencia de qué es lo que la vigilancia me muestra con este conteo de huevos. Y ahí el conteo de huevos se usa el número de huevos por gramo. Se puede hacer de forma individual o por pool, y generalmente se usa la técnica McMaster y MiniFlotac. Y según ese conteo tenemos los que eliminan muchos huevos, pocos huevos y de forma moderada. Entonces los que contaminan poco son animales que liberan 0 a 200 gramos de huevos por gramo, perdón. Los moderados 200 a 500, y los que eliminan muchos huevos son sobre 500. Y esos son los caballos problema que tengo que enfocarme cuando hago mi tratamiento. Y aquí solo me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que también es importante dónde mandan la muestra. En general, a nosotros nos enseñan, o al menos lo que hacíamos en Norteamérica, era parte de la formación de pregrado, saber hacer un conteo de huevos, y lo hace también la doctora Muñoz en parasitología en la UH. Eh, y todos los practicantes que pasan por ahí, los ayudantes de asignatura, terminan súper pro en eso, pero es importante
saber dónde uno manda el conteo. Puede ser, es frecuente que llegue un resultado en cero, que no siempre está asociado a que efectivamente hayan cero huevos, sino que efectivamente hay problemas ahí en la detección de los huevos y en el protocolo. Em, entonces es importante hacer este conteo porque ayuda a evaluar la eficacia cuando cuento, trato y cuento nuevamente 14 días después. También para evaluar y monitorear en cuánto tiempo vuelven a reaparecer los huevos, que en general eso está más indicado cuando ya tengo efectivamente un problema de parásitos. Determinar el estado de eliminación de huevos, si eliminan en forma alta, media o baja. Y en animales jóvenes, donde todavía tengo más riesgo de enfermedad parasitaria, saber qué tipo de parásitos hay, o sea, qué tipo de huevos, si son parásquiros o estróngilos, y así orientar el tratamiento. Y entonces este procedimiento me permite un uso adecuado de antihelmínticos, básicamente tratar lo que hay y cuando se necesita. Mantiene un número adecuado de parásitos y elimino los grandes eliminadores de huevos, básicamente, y así también orientando de mejor manera este uso de antihelmínticos, prevengo la mayor generación de resistencias. Tiene limitaciones, obviamente, no se correlaciona con la magnitud de la carga parasitaria, como ya habíamos mencionado. No es indicado usarlo como diagnóstico único de enfermedad parasitaria y tampoco indica el riesgo de que el animal se enferme o que haga reacciones al tratamiento. Entonces, no detecta tampoco los parásitos inmaduros y los estados larvales, los que están obviamente en la mucosa tampoco. Solo que los adultos son los que obviamente producen estos huevos. Es súper pobre para la detección de tenias por esta secreción intermitente y los oxígenos no los detecta. Cuando hablamos de muestreo y almacenamiento, lo ideal es colectar lo más fresco posible, si es posible del recto. La mayoría de las veces los caballos están en pesebreras o cuando estoy haciendo el examen justo defecan, entonces esos crotines me sirven. Lo mejor es como el crotín del centro. Pero se pueden también muestrear crotines que ya ha deposicionado el caballo horas previas, pero lo ideal es que no tenga más de 12 horas ese crotín, digamos. Y una vez que se toma la muestra, es importante refrigerar. El almacenamiento de estas muestras es importante que sea en recipiente hermético, obviamente para que no se pierda la muestra, y o bolsas plásticas, pueden ser todos tubos plásticos, o lo que anda súper bien también, guantes. Importante que sean anaerobiosis, así evita la eclosión de los huevos, y así obviamente si eclosionan ya no me sirve para el conteo, o me lo va a subestimar. Es importante analizar dentro de los primeros 7 días, una vez que llega al laboratorio o ustedes lo tienen para analizar, y no congelar porque se rompen los huevos y tampoco sirve para el conteo las muestras diarreicas, pero sí testeos más cualitativos. Y el conteo de huevos post tratamiento, esto es Fecal Egg Reduction Test o la Fecal Egg Count Reduction Test. Hay muchas publicaciones de cómo hacerlo. Hay un problema importantísimo de resistencia parasitaria en pequeños rumiantes, entonces hay obviamente un tema muy interesante para los parasitólogos y hay mucha evidencia. Aquí en este paper está descrito para rumiantes, caballos y cerdos. Em, todos los detalles. Básicamente depende de qué parásitos, o sea, de qué antiparasitario estemos testeando para hacer ese link con el conteo de huevos y la eficacia de ese tratamiento. Y se trabaja con porcentajes más los rangos de esta variación. Eh, entonces, por fármaco hay porcentajes específicos. Espérense. Perdón. Ahí.
Y es importante analizar esto según el fármaco que se está administrando y esos huevos. También es importante, mientras más huevos se cuentan, es más sensible este test. Básicamente en secuencia hay que testear un grupo de caballos, es lo mejor. Si solo tienen un caballo también se puede hacer, pero es menos sensible o las interpretaciones tienen que ser hechas con más cuidado. Se recomienda que se haga al menos con 5 caballos, mientras más caballos, mayor precisión. Em, Después testean, se toman la muestra, cuentan los huevos. Lo ideal es contar la mayor cantidad de huevos posibles. 40 huevos por caballo es lo mínimo, básicamente, que se recomienda. Em, Hay algunas técnicas que tienen un factor de multiplicación mayor que otras, así que depende un poco de qué técnica se use. Pero siempre más animales y más huevos es mejor. Después de que cuentan, se administra el antihelmíntico a la dosis indicada de la etiqueta y para el peso adecuado, ¿cierto? Y recolectar nuevas muestras en 14 días. Después determinamos el recuento nuevamente de cuántos huevos hay por gramo y de material fecal y con eso después hacemos los intervalos de confianza, se calculan los intervalos de confianza según lo que indica un software, pero también pueden hacer la versión simple, que es el total de huevos contados antes menos el total de huevos contados después, dividido por el total de huevos contados antes y eso por 100 y les va a dar un porcentaje y con ese porcentaje pueden ver la tabla, no sé, por las lactonas macrocíclicas debiesen tener una eficiencia de un 99% la amoxicilina y tengo un 90%, habla de que no hay suficiente reducción. Si es de sobre ese 95%, sí funciona. Los resultados se tienen que interpretar según umbrales y según una guía, si uno lo quiere hacer de la forma más profesional posible. Y ahí les dejé obviamente la publicación que habla de todos esos detalles. Entonces, finalizando, y para dejar la recomendación de cuáles son las indicaciones en general para tratamiento preventivo en caballos adultos, 5 a 15 años aprox. Hay que evaluar anualmente la eficacia de estos antiparasitarios con el conteo de huevos pre y post tratamiento. Se recomienda 1 a 2 tratamientos por año con lactonas macrocíclicas para tratar estos grandes estróngilos, gastrófilos y las miasis, o prevenirlas más bien. Em, en animales que tienen acceso a pradera y donde hay un problema de tenias, un tratamiento por año contra tenias, este es el Prosequantel o el Pirantel. Y los caballos que son de alta eliminación de huevos, sobre 500 huevos por gramo, adicionar 1 o 2 tratamientos con estas lactonas macrocíclicas durante la temporada de pradera. Perdón. Entonces, en resumen, en otoño se recomienda administrar lactona macrocíclica más praziquantel, básicamente una vez que terminó la temporada de tenias, y después cuando hay tenias, y en primavera repetir con ivermectina. Y los que son de alta liberación, 1 o 2 veces más en verano. En animales sobre 15 años es importante que puede aumentar la eliminación de huevos, entonces caballos que tienden a hacer poco, que tienden a eliminar pocos huevos en las heces pueden cambiar y pasar a ser altos eliminadores por este factor de inmunosenescencia. También está reportado con comorbilidades que es más frecuente, como el PPID. En potrillos es importante realizar el chequeo de eficacia con el conteo pre y post tratamiento de forma anual, y eso a los 4 o 6 meses de edad, con muestras de potrillo de 4 o 6 meses de edad. No se recomiendan tratamientos dirigidos según conteo y usar solo el conteo de huevos, más bien para identificar huevos, ¿ya? Que es distinto. Y con eso seleccionar tratamiento. Necesito seguir dándole un fenbendazol o me tengo que cambiar a una lactona macrocíclica. Las larvas de Strongylosis berberis se transmiten por vía lactogénica, entonces es importante en esas situaciones tratar a la yegua cerca del parto.
Los potrillos, iniciar con 2 tratamientos contra Ascaris, el primero aproximadamente a los 2 3 meses de edad, y el segundo ya a los 5 meses, y ahí el benzimidazol, también puede ser el palmoato piramidel. Como decíamos, el primer conteo de huevos se hace a los 5 o 6 meses, para ver qué tipo de paráscaris, o sea, qué tipo de parásitos hay, si son principalmente paráscaris o ya están empezando a ser un problema los estrógenos. El tercer tratamiento es a los 6 a 9 meses de edad, donde estos potrillos ya generalmente están a potrero, pastoreo, y ahí se indica el tratamiento con una lactona macrocíclica para tratar los estróngilos, que ya empiezan a ser un problema, y el praziquantel porque las tenias también ya son un problema, porque ya hay exposición, ¿cierto? Si todavía Ascaris llegase a ser un problema, se tiene que ver si hay que adicionar fenbendazol. Y después ya a caballos de un año, generalmente la eliminación de huevos es alta, se clasifican como animales de alta liberación de huevos y son tratados como tal. Significa que obviamente lactona macrocíclica en primavera, a mediados de temporada, y después en otoño adicionar la lactona macrocíclica más el praziquantel. Y caballos de 2 a 3 años, si bien todavía están en mayor riesgo, ya bajan gradualmente la eliminación de huevos, se puede empezar a reducir los tratamientos, en general son 3 a 4 tratamientos, donde en otoño hay que adicionar este praziquantel. Entonces, en resumen, los cambios que son recomendables y para ajustarse a las nuevas guías de control parasitario a nivel equino, a nivel mundial, es que no tenemos que desparasitar en intervalos fijos y a todos los caballos. Hay que dejar de rotar ciegamente las clases de antihelmínticos, y ningún antiparasitario eliminará todos los estadios parasitarios, ¿cierto? Es importante reducir la frecuencia de tratamiento para poder prevenir mayor aumento de esta resistencia antiparasitaria, para lo cual necesitamos usar este recuento de huevos 1 a 2 veces por año para clasificar según eliminación y orientar el tratamiento. Necesitamos desparasitar a todos los caballos como tratamiento base, 1 a 2 veces por año, y aumentar esa frecuencia con animales que tienen alta liberación de huevos por heces. Los potrillos tienen este tratamiento especial, empezamos temprano y es frecuentemente cada 3 meses aprox el primer año de vida, y adaptar el control de los parásitos estróngilos a la temporada de transmisión activa. Entonces hay que ponerle más atención al tratamiento antiparasitario cuando hay alta eliminación y cuando hay alto riesgo, básicamente temporada primavera-verano. Y chequear las eficiencias de los antiparasitarios que estamos usando, entonces que al menos una vez al año estemos realizando pruebas de eficacia de antiparasitarios en nuestros planteles, y importante que no usemos obviamente este recuento de huevos como única herramienta para diagnosticar enfermedades clínicas. Así que con eso termino este tema, que es un poco largo, pero traté de actualizar al menos cuál es el estándar de hoy del control de parásitos y las estrategias hacia dónde tienen que ir dirigidas. Y dejo abierto para preguntas. Gracias, Carolina. Muy interesante la charla de hoy día, mostrando toda la estrategia, así que le doy la palabra a Carla para que veamos el tema de las preguntas. Ahí, si pueden, si les da vergüenza ahí un poco, hacer alguna pregunta, pónganla en el chat o en question and answer y así nosotros podemos ir y las pueden hacer de manera anónima, cosa de ahí poder ir ayudándolos ahí con alguna duda que hayan tenido o quieren reforzar algo. Ahí feliz ahí de poder ayudarlos. Aprovecho de comentarles que las charlas que estamos haciendo ahora gracias a Zoetis, después quedan grabadas y las pueden ver al menos en el canal de especialistas de equinos por ahora. Tengo entendido que en algún minuto también Zoetis va a tener un canal, pero lo quería también mencionar. Estamos trabajando en ello. Sí. Y en agosto, la fecha está media por definir, eso lo tenemos que ver todavía. Vamos a hablar de antiinflamatorios no esteroidales. Qué buen tema, bien común, Sí. muy común. No, Sí, y es súper importante. importante porque hoy día también, de hecho,
Hubo una reacción alérgica y de algunos problemas que estaban viendo en el chat, entonces yo creo que es súper importante ahí poder recordar, reforzar, y ahora hay harto antiinflamatorio dando vuelta, entonces Mm. yo creo que siempre es Acá, bueno poder ahí ayudar. ahí están Aquí, empezando ya las preguntas. sí. La primera pregunta. ¿La dosis y recomendaciones en caballos son las mismas que en burros y mulas? Hola, en general sí, pero también es muy importante que hay que considerar que en general los problemas, las altas cargas no per se van a ser un problema para el burro o la mula, sino que dependiendo de con quién esté expuesto. En esta, la AEP tiene toda una sección de burros, que es como el grupo más específico para los problemas específicos de burros y mulas. Súper. Aquí Ah, Alejandro... tenemos. Ah, aquí tenemos más. Ahora Sí. empezaron a aparecer. Alejandro Zúñiga pregunta, ¿existe algún manejo que apoye la inmunidad contra parásitos como el plántago en rumiantes? Sí, no entré en esos detalles porque hay una amplia gama de productos y en Europa hay harto avance en eso y eso viene, de hecho, avanza a pasos agigantados en rumiantes porque, bueno, en pequeños rumiantes ya se quedaron sin fármaco y ya desarrollaron una nueva subfamilia en pequeños rumiantes por el problema, pero está muy limitado el uso. De hecho, en los países escandinavos el uso de antiparasitario está limitado al uso solo veterinario, porque están tan asustados a la resistencia eh, antiparasitarias, que se está legislando ya sobre ello. Estamos a pasos luz de eso, pero creo que es algo que hay que considerar. Em, pero efectivamente hay usos de hongos y plantas fitofármacos que sí está comprobado que tienen un efecto y hay muchas publicaciones, pero un tema un poquito más largo, falta la evidencia. O sea, yo conozco gente que efectivamente solo trata caballos adultos y los mantiene bien manejados con terapias de plantas, en Alemania sobre todo, pero la Food and Drug, la FDA Association en Estados Unidos, no considera las plantas como una droga hasta que se usan para fines similares a drogas, entonces tienen que registrarlo. Entonces lo pueden vender antes de que se apruebe que efectivamente funcionan, porque el riesgo es como bajo, digamos. Pero no sabemos si en muchos casos es como agüita de las carmelitas o efectivamente sirve. Pero yo sí creo que efectivamente ayuda y hay evidencia incipiente. In vitro hay más evidencia y también un poco clínico, pero falta ahí más números. Ujú. Aquí Anónimo pregunta, doctora, en la actualidad la mayoría de los propietarios de caballo de raza chilena desparasitan cada 3 meses. ¿Cómo aconsejaría indicar a los propietarios bajar la cantidad de veces de desparasitación? Sí, así es. Y no creo que solo los de raza chilena. Esto es Sí, algo no bien, creo. bien común. Em, y probablemente también la industria y también si uno va a los lugares donde venden fármacos para animales, también en el mesón les quieren vender el producto, entonces también les mandan, use este y ahora use este y compre este es mejor. Entonces también todos no nos hacen el favor de ayudarnos ahí. Pero pues, primero que todo hay que informar. Informar es lo mismo que pasa con la anemia infecciosa, informar cuál es la situación nacional y mundial. Explicar que también como que no queremos llegar al tema de la enfermedad y efectivamente como que no se ve el problema. Entonces si tuviéramos todos los caballos con cólico por parásitos, como que sería algo más consciente. Como que no queremos llegar al punto, es como el cambio climático, no queremos tener tormenta todos los días para darnos cuenta que ya es muy tarde. Entonces, primero explicar el problema, explicarles que los mismos fármacos que son los que tenemos y que eventualmente cuando ya sean resistentes a todo, no vamos a tener forma de controlar esta gran carga y vamos a tener más problemas clínicos. Entonces, además, yo creo que si se hace bien, incluso se ahorra. Creo que el gasto igual en antiparasitarios, probablemente no lo debería decir aquí porque, aunque Zoetis parece que no sé si produce antiparasitarios. Sí, tenemos.
Ah, tiene. Sí, sí, tenemos. Eh, Probablemente al final del día igual se ahorra, porque se usa de forma adecuada y lo que se necesita. Claro, es que ahí hay que hacerlo como tal cual como decía doctora, del manejo del ambiente, saber qué estoy tratando. Si uno Mm, lo hace de una manera consciente, uno se evitaría muchos problemas. Yo creo que eso es claro. Y primordial. puede ser que se gaste finalmente lo mismo, pero que finalmente se maneje mucho mejor. O sea, por ejemplo, dar el antiparasitario en temporadas donde hay bajo riesgo también es regalarle el fármaco al caballo y a los parásitos, básicamente, que se hacen ahí más resistentes. O botarlo al medio ambiente, que tampoco. Pasa. ¿O cuáles son los caballos más importantes y dejamos un tercio afuera? Claro. No den Aquí, ideas, doctoras. ah, Claro. aquí preguntan, con respecto al abronema cutáneo, ¿se recomienda la misma dosis del antiparasitario y cada cuánto debiese administrarlo? Sí, y ahí o sea, lo ideal es prevenirlo, pero si ya tienen el problema, se administra una dosis, la misma dosis de tratamiento regular y se repite a los 7 días. Y también se puede hacer una limpieza de la herida y ponerlo de forma local, Ah, embeber una gasa y dejar como una película. Pero normalmente se repite a los 7 días y bueno, dependiendo de cuán severo sea el problema, quizás hay que repetirlo nuevamente. Súper. Aquí Anonymous también pregunta, ¿y además se aplican las mismas recomendaciones con respecto a sus usos? Aquí No, como, no sé si viene con la pregunta anterior unida, asumo porque que dice sí. con respecto, bueno, si ahí me pueden hacer de nuevo esa pregunta, a ver como un poquito mejor planteada, la leo al tiro. Voy a la siguiente. ¿Otoño y primavera son la época ideal para administrar antiparasitario? Sí, y ahí hay dos opciones. En primavera hay dos opciones. Es justo antes de que entren a la pradera, a todos los caballos. Y ahí para que todos los que están en hipobiosis y todos los adultos que están a punto de liberar mucho huevo a la pradera se mueran y no contaminen la pradera. O alternativamente 6 a 8 semanas después, para darle obviamente a esos parásitos que empiezan a producir huevos, estén en el estadio, se contaminen los caballos, estén en el estadio adulto para tratarlos y doy ahí la lactona macrocíclica. Y en otoño es importante, posterior a toda la temporada de alto riesgo de pequeños estrógilos, y sumarle que ahí ya están, entre comillas, llenos de tenia los caballos. Sí, hay riesgo de tenia. Perfecto. Ahí me dijeron sí, viene con la pregunta del abronema. Entonces, claro, con respecto, ¿cierto? Era unía las dos preguntas de abronema cutáneo, ¿cierto? Si además se aplican las mismas recomendaciones con respecto a sus usos de los antiparasitarios, debe ser. Ujú. No entiendo bien la pregunta, pero sí, o sea, Sí. hay que usar ivermectina, dosis oral, por peso, y repetirlo a los 7 días. Y asumo que quizás eso viene a la prevención, o sea, si uno en general, como tener estos tratamientos en otoño, primavera, que el tratamiento base en un caballo adulto debiese ser suficiente, pero dependiendo de la cantidad de mosquitos, eso puede ser que haya que adicionarlo. Súper, doctora. Ahí están todas las preguntas que nos hicieron hoy día. Ah, súper, muchas Podríamos gracias. responder todas. Bien, entonces Muchas Muchas, quedamos muchas ahí. gracias. gracias por jornada. Agradecer nuevamente a Carolina por su exposición, a mi colega Carla. Como ya les comentamos en la sesión anterior, si necesitan la grabación, va a estar disponible, entiendo, en el canal de Carolina. También la vamos a tener nosotras zonales para entregársela ya sea por vía email. Así que por redes sociales y también por nosotras van a estar enterados cuándo va a ser la próxima fecha. La doctora ya nos adelantó que va a ser sobre antiinflamatorios no esteroidales. Así que los esperamos nuevamente en una nueva jornada. Que tengan una muy buena noche.
Gracias, Nada que que estén Gracias, bien. doctora, que Chao, esté muy chao. bien. Chao. Cuídense. Chao, chao.